¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Samuel Líbano, soy ginecólogo y quisiera agradecer al Colegio Mexicano de Urología Nacional por la invitación. Asimismo, agradecerle al doctor Juan González Rasgado su confianza y sobre todo su amistad. Hoy vamos a platicar sobre patología urinaria en el embarazo. Afortunadamente, la doctora Itzel Sánchez habló de manera extensa sobre infección de vías urinarias y el doctor Francisco Ramos sobre urolitiasis. Y realmente la patología urinaria durante el embarazo tiene como la mayor presentación la infección de vías urinarias. Y me correspondería agregar algunos aspectos importantes sobre esta patología en el embarazo por su repercusión que tiene en el embarazo en sí, en la salud de la madre y en la salud del recién nacido. Es una responsabilidad del médico de consulta cotidiana, el médico familiar, el médico de comunidad, el vigilar el embarazo. Es algo muy común y es algo que tiene una trascendencia muy importante en el futuro de una madre y de su hijo. Y los mejores socios que podemos tener los especialistas es un médico general debidamente preparado, por lo que les doy un reconocimiento por estar aquí con nosotros y participar en este curso de actualización de urología para médicos generales. El embarazo tiene unas particularidades. Como todos sabemos, no es una enfermedad. Sin embargo, requiere una vigilancia médica estrecha y una vigilancia de calidad. Los cambios fisiológicos que predisponen a una enfermedad se manifiestan de una manera habitual durante el embarazo. La infección urinaria, como habíamos comentado, es la patología más común y es la que da mayores complicaciones en el embarazo que algunas otras enfermedades de fondo que puede tener la madre durante la gestación. La infección urinaria acarrea como complicación una morbi-mortalidad perinatal alta y lo más complicado de esta entidad clínica es que el tratamiento óptimo para resolver el problema está todavía sujeto a discusión en el siglo XXI. Hay a veces verdaderas discusiones entre especialistas, entre urólogos, ginecólogos, perinatólogos, neonatólogos, sobre cuál es el mejor tratamiento. Yo no quisiera entrar en una discusión científica, de taller, de un seminario, de investigación, sino pondré con ustedes la evidencia que hay y la experiencia que existe para que ustedes lo confronten con la experiencia personal y puedan dar el mejor tratamiento a sus pacientes. Un punto muy importante es que la dificultad del diagnóstico retrasa el inicio oportuno del tratamiento y es aquí donde incide la importancia del médico familiar, del médico general, de detectar de manera precisa la enfermedad para darle el mejor tratamiento. Debemos diferenciar la rutina, lo que siempre hacemos, como lo hemos hecho toda la vida, la tradición, aquello que nosotros tenemos como una manera de actuar y que nuestras pacientes tienen como conseja de la abuela, de la madre, de la vecina, de la prima, y la clínica científica. Es decir, debemos de basar nuestra conducta en la evidencia clínica, en lo que se encuentra publicado. Debemos entender que el embarazo, como ya lo habíamos mencionado, es un estado fisiológico de la mujer, una parte de la vida reproductiva de la mujer, pero que tiene cambios para ajustarse a esta nueva situación y que puede presentar diferentes maneras y cambios en los diferentes sistemas y aparatos y órganos del cuerpo humano. Una de ellas es la hipertrofia de la vaina de Waldeyer, que son una estructura muscular longitudinal que está cubriendo el esfínter, el inferior del uréter, de ambos uréteros,
y que estos cambios empiezan a partir de la 7ª semana del embarazo y van a persistir hasta 7 días después del puerperio. Algunos cambios pueden llevarse varias semanas del puerperio y algunos pueden persistir hasta el fin del puerperio, es decir, a los 40 días. Chequen ustedes la importancia de tener presente estos cambios porque van a modificar la manera de comportarse. Ustedes aquí ven que la atonía del uréter está influido por hormonas. ¿Y qué situación clínica más importante es el embarazo? Es un tsunami hormonal, sobre todo de estrógenos y de progesterona. Esto va a influir tanto en la hipertrofia de la vaina, en la atonía del uréter y en la disminución de la peristalsis ureteral. Se ha descrito que la dilatación del uréter y de la pelvis renal puede aumentar hasta 25 veces. Aquí presento una dilatación tanto del uréter como de la pelvis renal. Sé que los urólogos me van a decir, bueno, esto depende a una obstrucción. La imagen, el propósito de la imagen es darnos cuenta cómo es una dilatación tan importante del uréter y de la pelvisilla renal puede presentarse de manera fisiológica y no por una patología como aquí es evidente. El hidrouréter fisiológico es de predominio derecho. Esto puede orientar mucho el interrogatorio y la exploración. Recuerden ustedes el predominio derecho de estas lesiones o de estos cambios, no lesiones, cambios que existen en el embarazo. La disminución del tono vesical va a permitir un incremento de la capacidad de la vejiga. Ustedes, en su experiencia, me tendrán de conocimiento que una mujer embarazada va muy frecuentemente al baño. De hecho, uno de los datos de sospecha de embarazo en las primeras semanas es el aumento de la frecuencia de acudir al baño. Lo marco aquí, el pivote, el punto importante que hay que recordar, que el hiperestrogenismo está asociado a una bacteria. ¿Qué problemas urinarios presentamos en el embarazo? Bueno, el antecedente de infección urinaria confirmada previo al embarazo predispone a una infección durante el embarazo. La doctora Itzel Sánchez nos habló de que es muy frecuente la infección urinaria sin embarazo y que el 80% de mujeres van a tener una infección urinaria en su vida. Sin embargo, cuando hay una infección urinaria previa a los datos clínicos de embarazo, debemos de buscar de manera intencionada una infección urinaria porque puede presentarse. Del 4 al 6% de embarazos, y llamo su atención, casi el 10% de embarazos cursan con bacteriuria. Y esto va a incrementar de acuerdo al estado socioeconómico de la paciente. Como ustedes sabrán, entre menos recursos, menos nivel cultural y menor acceso a sistemas de salud, las infecciones urinarias, sobre todo las bacteriurias, se van a ver incrementadas. La bacteriuria sintomática va a conducir a pielonefritis aguda entre el 20 y 40% de los casos. Ven ustedes cómo la importancia que tiene el estudiar bacteriuria durante el embarazo para evitar la frecuencia de pielonefritis aguda, porque esta entidad puede complicar sobremanera al embarazo y al recién nacido. Los datos clínicos siempre son ascendentes. Primero una uretritis, después una cistitis, después una ureteritis y finalmente una pielonefritis. La infección de vías urinarias en el embarazo es la primera causa de prematurez. Si ustedes estudian los factores de riesgo de prematurez en México, la primera causa de factor de riesgo es una infección de vías urinarias. El primer diagnóstico de ingreso a unidades de cuidado intensivo neonatal es prematurez y está asociada a infección de vías urinarias. De ahí la importancia
del diagnóstico temprano. ¿Cuál es la sintomatología? Hay poco que agregar después de lo que mencionó la doctora Sánchez en la plática en la tarde, en las primeras pláticas de la tarde. Sin embargo, quisiera llamar su atención a la disuria. Se presenta en el 20% de los casos. La poliaquiuria, debemos hacer diagnóstico diferencial, sobre todo en la aparición. Si es al inicio del embarazo, antes de las 7 semanas, puede ser una respuesta al hiperestrogenismo y una respuesta al crecimiento uterino. Y después tenemos que hacer diagnóstico diferencial para una búsqueda dirigida a bacteriuria o infección de vías urinarias. Pujo y tenesmo vesical es un dato muy concreto para sospechar la infección de vías urinarias, igual el dolor suprapúbico. El diagnóstico me gustaría puntualizar en varias cosas. Tenemos que tener un interrogatorio dirigido e intencionado sobre el antecedente de infección de vías urinarias previa al embarazo, ver hábitos de la paciente. Es muy común que, aunque se ha hecho campañas sobre el adecuado higiene después de la defecación, de que debe ser el aseo de adelante hacia atrás, hay mujeres que siguen realizándose el aseo de atrás hacia adelante, y eso es una contaminación. También los hábitos de hacer lavados vaginales, sobre todo con jabones, a veces piden neutros o a veces jabonzote, aunque les parezca increíble, así es, o el jabón habitual que tienen de barra en su regadera, va a predisponer infección de vías urinarias durante el embarazo. El número de parejas sexuales o el cambio de pareja sexual o una pareja sexual de recién contacto puede predisponer a bacteriuria e infección de vías urinarias. También a cervicovaginitis, que va a perpetuar la infección urinaria. Está sustentado con evidencia que la búsqueda de factores de riesgo nos va a ayudar, los anteriores, nos va a ayudar a determinar el diagnóstico de infección de vías urinarias o bacteriuria en el embarazo. Síntomas como disuria y poliaquiuria, si están acompañados de bacteriuria, deben recibir tratamiento porque es una infección de vías urinarias. Sé que la doctora Sánchez había comentado algo diferente, pero en el embarazo la conducta debe ser así. Síntomas clínicos más bacteriuria, hay que dar tratamiento. El examen de primera intención que nos orienta sobre la infección es un examen general de orina. El urocultivo está recomendado, sobre todo cuando tenemos bacteriuria sintomática, y la bacteriuria de más de 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro es diagnóstico. Siempre en un diagnóstico de infección de vías urinarias tenemos que descartar la asociación con vaginitis o con gonorrea, y si los exámenes son no concluyentes e infección por presencia de bacteriuria, debemos sospechar clamidia trachomatis. Recuerden ustedes que tenemos 4 posibilidades diagnósticas: tener una orina estéril, tener una orina con cultivo negativo, pero con leucocituria y uretritis, por lo tanto hay que sospechar clamidia trachomatis, una bacteriuria vesical con menos de 100,000 unidades formadoras de colonia, pero de bacteria coliforme y leucocitos, hay que dar tratamiento. Cistitis aguda, ya sea por bacterias coliformes, más de 100,000 unidades formadoras de colonia y leucocitos, hay que dar tratamiento. Es infección de vías urinarias. ¿Qué tratamiento está sugerido para el embarazo? Aquí ha habido una serie de
discusiones sobre el uso de ampicilina, porque está evidenciado que el 90% de infección de vías urinarias hospitalarias, el 99% de infecciones de vías urinarias hospitalarias presentan el 90% de resistencia a ampicilina. Sin embargo, quisiera llamar su atención que para un médico general de consulta general y de médico comunitario, la ampicilina puede ser una de las principales herramientas para el manejo de infección de vías urinarias. Pertenece al grupo B y actúa bloqueando la síntesis de la pared bacteriana y así también de enzimas de la pared bacteriana. La bibliografía que ustedes pueden consultar recomiendan 500 miligramos cada 6 horas, pero algunos otros estudios concluyentes recomiendan hasta 1 gramo cada 6 horas para que encontremos resultados satisfactorios. Las cefalosporinas de segunda generación, como la cefalotina, o de tercera, como la cefaloxima, ceftazidime y ceftriaxona, también son usados para una buena respuesta. Sin embargo, aquí tiene el inconveniente de la vía intramuscular. La nitrofurantoína es una de las principales herramientas. En algunos estudios está en primer lugar, en algunos está en segundo lugar en relación a la ampicilina, con 100 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, hay una situación que en algunos pacientes les causa una irritación gástrica por exceso de secreción de ácido. Por lo tanto, podrían ustedes también usarlo 100 miligramos cada 8 horas por 10 días. Y esto les va a dar muy buena respuesta. La amoxicilina también es recomendado, 500 miligramos cada 6 horas. Aquí hay que tener cuidado y coincidimos con la doctora Sánchez que dice, que nos comentó en su plática, que tanto las sulfas como la gentamicina de primera intención pueden no ser de utilidad en el embarazo, sobre todo las sulfas porque originan hiperbilirubinemia en el embarazo y síndrome de Stevens-Johnson. Lo importante es que no está recomendado en el embarazo. La gentamicina a esas dosis tampoco está recomendado como primera elección y queda sujeta a criterio de médico especialista debido a los efectos de ototoxicidad que presenta en los recién nacidos. Se los pongo aquí porque algunos médicos generales, y esto lo hemos visto en las notas de envío a segundo y tercer nivel, que el especialista ve que han sido medicadas las pacientes con sulfas o con aminoglucósidos. Entonces, yo sí les pediría que tuvieran cuidado y que de entrada no usaran estos medicamentos, que están dentro del grupo C y que no es recomendado su uso durante el embarazo. Para la bacteriuria asintomática de la semana 12 a la 16, se puede evaluar un tratamiento de 4 a 7 días que nos ayuda a resolver la patología. La antibioticoterapia, hay estudios en donde se publica que tienen un riesgo relativo de 0.23 con un índice de confianza del 95%, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la antibioterapia, si ustedes aplican antibióticos, van a reducir de manera importante la aparición de amenaza de parto pretérmino y pielonefritis. Por lo tanto, sin miedo, hay que emplear antibióticos en presencia de infección de vías urinarias durante el embarazo. Pero aquí hay una situación. El tratamiento debe ser seguro para la madre y para el feto. ¿Quién va a seleccionar el tratamiento? El médico tratante. Hay evidencia en donde nos dicen que de todos los estudios
por lo menos publicados hasta el 2018, hasta enero del 2018, no existe una diferencia significativa en el uso de penicilinas, cefalosporinas, clindamicina, amoxicilinas y nitrofuranos. Entonces me van a decir, oiga, doctor, bueno, ya me dijo eso. Entonces, ¿cómo voy a escoger el antibiótico? Bueno, el antibiótico se va a escoger con estas tres premisas. Susceptibilidad del paciente. Yo no les voy a decir qué antibiótico usar. Ustedes conocen a su paciente. Si hay alergia, si hay intolerancia gástrica, si hay miedo a la aplicación parenteral, ustedes tienen que seleccionar el mejor tratamiento y que se cumpla. La siguiente premisa. Deben de conocer la resistencia local o geográfica de su aplicación, del medicamento que van a aplicar. Como les decía, una paciente con infección urinaria que ha estado en un hospital, no den ampicilina, porque seguramente va a haber resistencia. Pero si es una paciente de primer ingreso, joven, que no ha estado medicada, pueden intentar ampicilina de primera intención. Y el tercer punto, la disponibilidad de medicamentos. Actualmente se está usando hasta fosfomicina, que si bien es del grupo B, lo sugieren para infección urinaria en el embarazo por la dosis única. Yo les diría, cuidado. Primero, por la disponibilidad. Y segundo, si está indicado o no. Pueden ustedes usar alguna cefalosporina, pero si no hay en su medio, no aseguramos el cumplimiento del tratamiento. ¿Qué sucede si no se trata adecuadamente una infección de vías urinarias? Pues va a complicarse con una pielonefritis. ¿Cómo la vamos a distinguir? Por un dolor agudo costovertebral, fiebre, escalofríos y ataque al estado general. Como mencionó la doctora Sánchez, hay que enviarla al especialista. Recuerden ustedes que una infección de vías urinarias complicada, no tratada o tratada de manera insuficiente, y aquí quiero puntuar, complicada, no tratada o tratada de manera insuficiente, con un esquema corto, con dosis inadecuadas y tiempo inadecuado, nos va a predisponer del 20 al 50% de embarazos a prematurez. Vean nada más la proporción que les doy. Y si hay mortalidad perinatal, el 75% de muertes perinatales está asociado a infección urinaria. El doctor Acosta en el 2014 publicó un artículo muy amplio que ojalá puedan revisar. La máxima complicación que puede haber es en infección de vías urinarias embarazo, es sepsis materna y neonatal, que predispone e incrementa la mortalidad materno-perinatal. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Muy fácil. Incluyan un urocultivo en el control prenatal en la primera valoración. Su primera valoración debe de incluir un urocultivo. Esto nos va a permitir descartar de entrada una bacteriuria asintomática. Si se detecta y se trata la bacteriuria asintomática, se va a reducir el 90% del pielonefritis. Y si ustedes comparan con la predisposición de prematurez con antecedente de pielonefritis, van a ver ustedes que van a estar actuando de una manera muy importante en la salud del feto. Otro punto, ¿cómo vamos a prevenir la infección de vías urinarias y sus complicaciones en el embarazo? Evitando lavados vaginales con sustancias de detergentes, de jabones. El mejor aseo vaginal es con agua, nada más. Hay que fomentar el vaciado frecuente de la vejiga, sobre todo en mujeres que trabajan. Se les complica el acudir a miccionar con frecuencia, hay que invitarlas a que lo hagan porque esto va a reducir infección urinaria. El uso de ropa de algodón también favorece la salud del tracto urinario. ¿Cuándo enviar especialistas? Pues sine qua non, cuando no hay respuesta al tratamiento convencional, cuando hay una infección recurrente,
cuando hay hematuria persistente sin una patología vulvovaginal que la descarte, sospecha de urolitiasis, pielonefritis, alguna complicación obstétrica como parto prematuro, ruptura de membranas y alergia a medicamentos convencionales, porque el tratamiento ya requerirá de otro tipo de medicamentos especiales. Hay médicos familiares que tienen la valentía de usar medicamentos del grupo C y algunos del grupo D. Recuerden ustedes que ante una demanda con un médico familiar o general que prescriben medicamentos de especialidad, es como la base por bolas en el béisbol. Es decir, no hay defensa. ¿Qué evidencias hay? El agente causal, en el 80% de los casos, es Escherichia coli, seguidos de Klebsiella y Proteus. Compañeros, la tira reactiva no debe usarse como evaluación de tamizaje para bacteriuria. No hay nada mejor que el examen general de orina en el embarazo. En otros momentos de la vida de la mujer podrán usar la tira reactiva. En el embarazo, no como evaluación de tamizaje. Conseja popular. El uso de arándanos y cítricos no se ha demostrado que tenga beneficio en el tratamiento de bacteriuria o de prevención de infección de vías urinarias. Asimismo, el uso de bacilos probióticos no previene la infección de vía urinaria recurrente. De esto hay suficiente evidencia en la literatura. Consejo: una consulta prenatal de calidad, como la que dan ustedes todos los días en sus consultorios, debe de incluir un examen general de orina como mínimo por trimestre, es decir, 3 durante el embarazo, como mínimo. Aquí les presento un cuadro donde les puede orientar sobre qué hacer en la primera consulta prenatal, si hay síntomas bajos de infección urinaria, si no, pues en un examen general de orina, si sí, dar tratamiento. Si el examen general de orina sale positivo, hay que dar tratamiento, si no, control prenatal subsecuente. Si en el tratamiento hay recurrencia, pedir un cultivo. Si sale positivo, enviar especialista. Si no, seguimos con un control prenatal subsecuente con la investigación de datos clínicos de recurrencia de infección. En caso de cistitis aguda en el embarazo, esto es un flujograma muy fácil de memorizar. Si hay urgencia, frecuencia urinaria, disuria, piuria y hematuria, si hay fiebre, deshidratación y ataque al estado general, envíenla a un hospital. No le intenten, envíen a un hospital. Esto se va a complicar. Si no, pueden dar un tratamiento, el habitual, de 4 a 7 días, y solicitar un urocultivo. Si es positivo, enviar especialista. Si no, el control prenatal habitual como ustedes lo acostumbran. Recuerden ustedes, el primer paso para evitar morbimortalidad materno-fetal es una consulta prenatal de calidad. El mejor aliado de un especialista son ustedes, los médicos generales. Mi reconocimiento porque ustedes están todos los días dando consulta y viendo mujeres embarazadas. El resultado del embarazo está en sus manos, en su experiencia, en los conocimientos que han aprendido en este curso y sobre todo en su capacidad de análisis, de diferenciar entre un síntoma normal de embarazo con una bacteriuria que bien puede ser asintomática o con un dato de infección urinaria. En sus manos está el tener un recién nacido sano. Les agradezco su atención y estoy disponible para cualquier inquietud. Muy buenas tardes.